Bienvenidos a Hablemos de. Hoy nuestro invitado, el viceministro de Salud y Protección Social, Luis Alberto Martínez Aldarriaga. Me place saludarlo. Bienvenido, ministro. ¿Cómo está hoy? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas y a todos los que nos ven y nos escuchan el día de hoy. Oiga, hoy queremos hablar un poco de para dónde va la reforma a la salud, qué está pasando con la salud en Colombia y todo lo que está sucediendo, ¿no? Sí, señor, claro que sí. Hay mucho que hablar sobre el momento actual. Esto tiene unos antecedentes, esto tiene unas razones de por qué se dan las cosas, tiene un contexto histórico, pero también tiene la angustia de la población de que se ha cernido una incertidumbre de qué va a pasar con el sistema y trataremos de dar claridad sobre los temas. Un hombre de Antioquia, nacido en Medellín, ¿no? Sí, señor. Yo nací en Medellín, me crié en un barrio popular, en el barrio Manrique, un barrio tanguero por excelencia, donde pudimos crecer en la escuela pública. Luego me pude formar en la Universidad de Antioquia y bueno, aquí venimos a aportarle al desarrollo del país. Me puse a hablar con algunos de los amigos suyos por allí en Medellín, pregunté, ¿no? Me dijo, oiga, Luis Alberto fue albañil, fue obrero, pero también trabajó en una empresa o en una fábrica de calcetines. Sí, señor, sí. Al principio nos tocó pues trabajar y estudiar al mismo tiempo, desde el bachillerato hasta toda la universidad. Entonces, obviamente, no había muchas oportunidades en esa época y obviamente no teníamos las capacidades, entonces nos tocó coger el palustre, también la brocha, aprender algo de electricidad, aprender algo de plomería y demás, y con eso nos fuimos yendo. Luego en la fábrica de calcetines estuve trabajando alrededor de 10 años, mientras que terminaba el bachillerato, hacía toda la universidad, entonces nos tocaba dormir poquito, pero bueno, ahí salimos adelante. Bueno, ¿y cómo así que usted quería ser comunicador social, periodista y terminó en odontología? Sí, en un momento de mi vida me encarreté, como decimos los paisas, mucho con los medios de comunicación, en especial con la radio, algo con la prensa, escribía algunas cosas y en el bachillerato pues me identificaron como que tenía algunas habilidades para eso. Entonces me presenté a la Universidad de Antioquia a comunicación y en ese entonces uno podía poner una segunda opción que no tuviera relación con la primera y yo puse la que era más difícil de pasar en ese entonces, que era odontología, de segunda opción. Y entonces parece ser que en el examen me fue mejor en las matemáticas y por eso me orientaron hacia odontología y no pasé a comunicación. Ingresé a la facultad con la expectativa de pasarme después, pero ya también me atrapó, digamos, la odontología, el poder ayudarle al ser humano, en especial en una materia que vemos los odontólogos, que es anatomía humana. Entonces, en ese entonces, Medellín vivía la guerra por los carteles de la droga, por el sicariato. Muchos amigos míos que vivieron pues, en ese barrio naufragaron en esa ruta. Y entonces, en anatomía humana aprendimos a ver cómo funciona el organismo, cómo funcionan los diferentes sistemas, el sistema circulatorio, respiratorio y demás, y es una cosa perfecta. Entonces eso me motivó a quedarme ahí en odontología. Que se quedó en odontología. Sobre la base de esa experiencia que usted tiene en el tema de la salud, porque son muchos años ya dedicado permanente, lo veíamos en las marchas sociales allá en Medellín, en Bogotá, en todas partes, llega al Viceministerio de Salud. Hoy está al frente, junto con el señor ministro Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, en sacar adelante esa reforma a la salud. ¿Usted cree que lo ocurrido en la Comisión Séptima del Senado va a afectar la reforma? Yo pienso que nuestro país viene en una transición importante, no solamente en el sector salud, sino en su sistema social, político y económico. Que uno pudiera irse más atrás, digamos, arrancar desde pronto el 64. Donde se va terminando como esa violencia política que hubo en su momento entre liberales y conservadores, luego llega el Frente Nacional, luego llega ya las guerrillas, la violencia por el narcotráfico, luego llega una constituyente, tenemos ya un hito importante en esa constitución del 91 que plantea que el Estado colombiano es un Estado social de derecho, que reconoce los derechos, pero también venía una vertiente de una ala, digamos, distinta de economistas que ven en el mercado
la mejor asignación de los recursos para servicios sociales y se mete lo que es el neoliberalismo. Entonces, producto de esa mezcla de los 90, para nosotros tenemos la Ley 100 del 93, ¿cierto? Entonces, esa Ley 100 de hace 30 años no es la misma que teníamos en ese entonces, porque la Corte Constitucional, pero también el movimiento social, el activismo, que ha venido de varios frentes, de la misma academia, de los trabajadores, de los sindicatos, de los que hoy defendemos el derecho fundamental a la salud, pues ha hecho que esto evolucione. Entonces llegamos a esta ventana de oportunidad donde hay un gobierno alternativo, un gobierno distinto, que desde su programa de gobierno puso la salud en el centro, puso que había unas reformas sociales para poder avanzar en esa transición, en la transformación del país y materializar lo que plantea la Constitución. Entonces llegamos a la Comisión Séptima y ahí están esas fuerzas en pulso, las que han venido en todo este tiempo, digamos, en este resumen así sucinto que hacemos. Y entonces hoy tenemos un potencial hundimiento de la reforma, pero una oportunidad y una apelación que se presentó ante la plenaria del Senado. Ya el presidente del Senado acaba de designar una comisión accidental y en una decisión que a mi modo de ver es salomónica, como él mismo lo expuso en su momento, pues se va por la línea institucional y designa a los 7 presidentes de sendas comisiones en el Senado. Es una cosa que me parece un hito importante también. Entonces nosotros estamos transitando, estos son tropiezos, van a ir ires y venires en esta discusión. No ha sido fácil pasarla en la Comisión Séptima de la Cámara, tampoco fue fácil avanzar en la plenaria de la Cámara y ya llegamos con una ponencia que está aquí en discusión. Entonces yo pienso que hay un proceso que se da lógico, que tiene unas causas profundas, pero que también, digamos, hay una necesidad de reformar el sistema de salud colombiano. Viceministro, déjeme preguntarle, ¿y por qué es necesario una reforma a la salud? O sea, usted que conoce tanto del tema salud, ¿qué es lo que pasa? Sí, pasan varias cosas. Primero, cuando se formuló la Ley 100 del 93 bajo la Constitución, pues resulta que la salud no era un derecho consagrado explícitamente en nuestra legislación. Fue el desarrollo jurisprudencial de la Honorable Corte el que motivó para que el gobierno presentara en su momento una ley estatutaria. Las leyes estatutarias son las que regulan los derechos fundamentales. Y por fortuna tuvimos una ley estatutaria, la Ley 1051 del 2015, que fue modulada de una manera muy importante por la Corte Constitucional a través de una sentencia, la sentencia C313 del 2014, que le da la exequibilidad, pero de manera condicionada. Es decir, hay que leer la ley a la luz de la sentencia. Y esta ley es el faro que ilumina las transformaciones que deben hacerse. Pero esta ley se aprobó en el 2015, ya cumplió 9 años. Y resulta que todavía no se ha desarrollado. Entonces la apuesta de este gobierno y de la sociedad que elegimos este gobierno es apuntalar el derecho fundamental a la salud. Entonces ahí tenemos unas necesidades que están explícitas. Hay un deterioro permanente, por ejemplo, de la red pública hospitalaria. Los anteriores gobiernos, hay que decirlo, pues trataron de acabar con los hospitales públicos pensando que el mercado resolvía mejor las cosas. Y de la mano se han venido vulnerando las condiciones laborales de los trabajadores del sector, con esa mirada economicista, con esa mirada restrictiva de los derechos. Y entonces, ¿quién ha sufrido más? Pues obviamente son las comunidades más pobres y vulnerables, las de las áreas urbanas, de las zonas deprimidas, pero también las comunidades que habitan las zonas rurales y rurales dispersas, donde se han cerrado muchos servicios de salud. Mire, cuando yo hice el rural, nosotros resolvíamos todo en el hospital de primer nivel, muchas cosas. Hacíamos cesáreas, operábamos de hernias, le resolvíamos el problema a la gente ahí. Nos comunicamos con los otros hospitales, acompañábamos las brigadas quirúrgicas y sin distingos. No se le pedía un carnet, ni que si podía pagar, ni que si estaba en una lista para poder atenderlo o no atenderlo, ¿cierto? Había otro sentido. Todo eso que aprendimos en el Sistema Nacional de Salud y en un momento a otro se destruyó. Se destruyeron los puestos de salud, las capacidades de los médicos se disminuyeron y entonces por eso hay que hacer una transformación. Continuamos con nuestro invitado de hoy, el viceministro de Salud y Protección Social, Luis Alberto Martínez. ¿Usted fue jugador de fútbol en su tierra natal, en la universidad, en el colegio? Sí, nos gustaba mucho el fútbol y en su momento... ¿Y de qué jugaba ahí? ¿Qué? Inicialmente, ¿Estorbo izquierdo o estorbo derecho? No, inicialmente jugaba marcador de punta, pero luego me pusieron de 8. Eso ya no se utiliza mucho, pero era un volante que marcaba y también creaba. ¿Y hincha de qué?
con la cara de felicidad de Nacional, obviamente. Pero el Tolima le pega sus pasaditos. Tolima nos da... ¿Es el papá de Nacional o qué? En algunas ocasiones, el padre putativo. Es el padre putativo. A veces lo pasea, ¿no? Hay veces. Hay veces lo pasea. Usted desde muy joven ha venido en el sector salud. Fue gerente de un hospital saliendo de la universidad, estaba terminando su rural, ¿no? Sí, en el rural me tocó parte como de la transición del sistema anterior a la Ley 100. Entonces me pusieron de director encargado en ese entonces y me tocó avanzar en la descentralización, en convertir el hospital en una empresa, que eso es parte también de la debacle, de la crisis sistémica que tiene el sistema, ¿cierto? Que tiene los hospitales que están quebrados en una mayoría importante y obviamente la crisis que sienten hoy los pacientes en las áreas urbanas pues tiene que ver de esas causas raíces que comentábamos anteriormente. ¿Y está tan mal la red pública de salud hoy en Colombia? ¿Cómo la percibe? Sí, nosotros representamos a los hospitales públicos en su momento también en una agremiación y los hospitales públicos se les puso a que tenían que vender servicios y que cuando se les pagara, cuando les pagaran las EPS, ellos pudieran pagar los médicos, comprar los medicamentos y demás. Y entonces obviamente tenemos muchas debilidades por eso, por poner a la luz como una mercancía y por desfinanciar la red pública hospitalaria. Cuando yo voy a los territorios por allí, por las regiones, me dicen los hospitales están quebrados, están pasando por un difícil momento. La ADRES le paga a las EPS, transporta, les traslada los recursos. ¿Por qué las EPS no le pagan a los hospitales públicos? Hay muchas causas, digamos, de por qué se cobra una especie de peaje ahí que no permite. Pues primero es el diseño del sistema, que le entrega a la EPS un rol de asegurador. Entonces, el asegurador de cualquiera de nosotros, el asegurador del carro, tiene una ganancia en la medida en que no utilice lo que se le paga. Aquí también se da ese rol, donde hay una contención de costos, entonces ponen barreras de acceso a la población para que la población no acceda rápidamente a los servicios con autorizaciones y demás, y a los hospitales y clínicas con enlentecer el flujo de recursos. Una persona como usted que tiene tanto conocimiento en la cosa pública, tiene 2 maestrías, ¿no?, en esos temas, sí, ¿no? yo estudié administración en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y también estudié Gobierno y Políticas Públicas en EAFIT. Expliquémosle a los oyentes, a los televidentes, a los usuarios de la salud, a los pacientes, porque esta semana ha sido noticia la intervención de las EPS por parte de la Supersalud. ¿Qué es intervención y qué es liquidación para usted? Sí, muy importante. Mire, yo tuve la posibilidad de participar en el empalme de este gobierno. Y como producto del empalme decíamos en ese entonces que había que poner cuidado, una alerta, se llamaba en la metodología, de que había 14 EPS que estaban muy mal financieramente y que estaban dando muy mal servicio cuando empezó el gobierno. Y obviamente ya pues metimos la reforma al Congreso y estas EPS se han venido deteriorando. Y entonces hay unos indicadores que se le miden de cómo manejan bien los recursos y cómo atienden bien las personas. Y entonces estas EPS pues lo están haciendo mal y la Superintendencia Nacional de Salud, que es el vigilante, pues lo que hace es intervenirlas para administrarlas, para sacarlas de esa crisis, para que no sigan ahondando eso. Y estas intervenciones tienen una característica especial que las anteriores no han tenido, y es que hay una junta asesora donde están hospitales, clínicas y usuarios de esa EPS para poder controlar que esa intervención realmente resulte positiva. Hay como noticias buenas, me cuentan, me dicen mis buenas fuentes que algunas EPS quieren convertirse en gestoras sociales y de salud, ¿no? Sí, señor. Desde el año pasado pues venimos conversando con las EPS, hemos venido en mesas técnicas ajustando la redacción de algunos artículos y me cuentan también esas fuentes que hay una declaración que ya se debe estar dando cuando salga este programa al aire, de unas EPS que dicen que queremos dar ese paso a gestoras y queremos que la reforma avance rápidamente en el Congreso. En esos debates de la reforma a la salud hay un tema que me ha llamado mucho la atención y que me gusta, y lo he escuchado a usted, se lo he escuchado al señor ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, es la territorialización de la salud. ¿Qué es eso? Sí, la idea es que en los territorios hay unas condiciones de vida que son distintas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo que conozco más Antioquia, el Bajo Cauca tiene unas condiciones distintas. Por ejemplo, ahí el tema de la minería hace que la alimentación se contamine de un mineral y que la gente sufra de unas patologías, de unas enfermedades que terminan en unas fallas del riñón, ¿cierto? Entonces ahí se necesitan poder
identificar esas necesidades, esos determinantes sociales y económicos, que la gente se alimente bien, que tenga agua potable, etcétera, para poder cuidar mejor a la población, porque el cuidado de la salud de la persona no se hace en el hospital ya se cura. Entonces, si no tenemos en cuenta esa territorialización, donde hoy ya tenemos identificados 10 regiones y 97 subregiones y o provincias, eso es para acercar más las necesidades, identificarlas y acercar una oferta de servicios que permita más acceso de la población al cuidado. Esa es la intención que se tiene. Eso es como si a un paciente que atienden en Riohacha, Guajira, no lo traen a los hospitales del norte de Bogotá, sino de pronto los llevan a Cartagena o a Barranquilla, que es más cerquita, ¿no? Así es. Aquí en Bogotá tenemos una cosa permanente. Los pacientes, las personas que viven en Boyacá, aquí cerca, se tienen que venir al norte de Bogotá a reclamar un medicamento. Eso no tiene ningún sentido. Cuando territorialicemos, pues la territorialización tiene que ver con la gestión de la salud pública y con la gestión de la prestación de los servicios, donde los hospitales y clínicas van a pasar de la competencia a la cooperación y van a facilitar más el acceso. ¿Se van a acabar las EPS? Las EPS se van a transformar. ¿A transformar? Se van a transformar en gestoras de salud y vida. Una figura novedosa que en la discusión política pues se logró darle una forma para que apoyen al Estado en poder brindar un mejor servicio. Siento que ahí es más pánico desde unos sectores, no sé, a ver mis colegas periodistas, ¿sí? En meterle miedo a la población frente a que se va a acabar la salud. Sí, claro que sí. O sea, la estrategia de producir miedo ha surtido efecto, ¿cierto? Un amigo esta semana, cuando se conoce el hundimiento de la reforma, me pone un audio y me dice: me siento como cuando perdimos el plebiscito por la paz. Es una cosa medio irracional, que un país vote en contra de la paz. Aquí pasó una cosa similar. ¿Cómo así que un país va a votar en contra, o el Congreso va a votar en contra de poder materializar el derecho de la población a que tenga un mejor servicio de salud, a que aumente su calidad de vida? Eso es una cosa medio irracional también. Tampoco se va a estatizar la salud, ¿no? No es posible. Lo que sí es que el Estado colombiano tiene unas funciones que son indelegables y que comparte en la materialización con el sector privado. Entonces hoy tenemos la gran mayoría de instituciones prestadoras de servicios de salud, hospitales y clínicas son privados. Entonces es imposible ahí. Y necesitamos también la experticia que han ganado las EPS, ahora ya transformadas en gestoras, para que apoyen los territorios en organizar los servicios de una manera más eficaz y más eficiente. Y ha sido muy grato, por supuesto, hablar en Hablemos con el viceministro de Salud, de Luis Alberto Martínez, porque estamos dejando en claro lo que está pasando con la salud en Colombia. ¿Usted va a Antioquia seguido o no va? Sí, he tratado de ir seguidamente para estar con mi familia. ¿Y la comidita cómo está ahí, la gastronomía? Porque un paisa siempre la bandejita y todo, ¿no? Sí, pero aquí Bogotá es rica en una gastronomía también muy especial que también hemos podido conocer y compartir. Padre de 2 hijas, ¿no? ¿Y están también en el área de la salud? De Laura y Sofía. Laura se fue por la educación, está más o menos en últimos semestres de educación infantil en la Universidad de Antioquia. Me acaban de dar una noticia ahora que se ganó la matrícula de honor, o sea que estoy chicaneando, como decimos nosotros. Sí. Y Sofía, que tiene 17 añitos, está en el 3er semestre de medicina también en la Universidad de Antioquia. O sea que con ese premio Laura va a tener una platica ahí ahorrada. Dios mediante, sí señor. No hay discusión. ¿Se van a acabar los puestos de salud o qué? Porque es que los puestos de salud cuando va por todo el país están vueltos nada, deteriorados, cerrados en el Chocó, en muchas regiones. Sí, desafortunadamente este sistema acabó con ese tejido que teníamos construido desde más de 40 años. Ahora lo que estamos haciendo desde el Ministerio es reconstruyendo todo ese tejido. Entonces se ha hecho una inversión muy importante, hay proyectos en ejecución, en diseño, para recuperar los puestos, los centros de salud y los hospitales públicos. Y llegar a los territorios. Claro que sí, porque allí es donde transcurre la vida, ¿cierto? Entonces no podemos sacar a la gente de su territorio, de su provincia, de su vereda, de su pueblo y traerlo al área urbana a que reciba una atención que la pudiera recibir allí. Hay un sector que tiene mucha esperanza en que la reforma a la salud pase, los trabajadores públicos que están en la red hospitalaria. Ellos dicen que si pasa la reforma va a haber estabilidad laboral, porque es que les dan contratos de 1 mes, 2 meses, ¿no? Sí, desafortunadamente
El talento humano en salud, los trabajadores, como les gusta más a ellos que se les digan, se han convertido como en el cierre financiero del sistema. Y entonces obviamente eso trae consigo esos contratos basura que se conocen, y una de las líneas fuertes de la reforma es poder avanzar en la laboralización, en la dignificación del trabajo de todos los servidores, no solamente los del sector público, sino también los del sector privado. Me llamó mucho la atención la cifra que entregó estos días el Contralor General de la República. 9 billones de pesos están perdidos de las EPS en el tema salud. La corrupción acabando, ¿no? Sí, desafortunadamente nuestro sistema de salud actual es muy proclive a la corrupción. Hay muchos recursos en juego, el año pasado fueron alrededor de 84 billones, este año ronda por los 95 billones, recursos que se atomizan a todo el territorio nacional, y depende del buen juicio del ordenador del gasto que haga un buen uso de esos recursos. Y entonces unos dicen, no, es que si hubiera más inspección, vigilancia y control, había que ponerle casi un policía a todo el actor. Y esa no, es el diseño institucional el que impide una transparencia en el uso de los recursos. Hay 5 decretos que salieron, están a punto de salir, están en corrección ya por parte del señor ministro de Salud, Jaramillo, para llegarle al tema salud, ¿no? Sí, señor. Hay uno muy importante que tiene que ver con esto del flujo de recursos, que es el giro directo. El giro directo nos va a permitir identificar esos recursos hacia dónde ordena la EPS que lleguen. No le van a llegar a ellos directamente a las EPS, sino que van a llegar al hospital y clínica, para que el hospital y clínica pague el recurso humano y pueda brindar un servicio más eficaz y más eficiente. ¿Es muy duro trabajar con el ministro Jaramillo? No. ¿Dice que es bravo, que no? ¿O qué? No, él es recio y él tiene mucha orientación al resultado, como se llama en la parte administrativa, y obviamente nos pone tareas y nos va marcando, pues, digamos, el rumbo de lo que hacemos. Seguirle el ritmo es el reto para nosotros. Y es un hombre que sabe mucho de salud, ¿no? Sabe mucho, sobre todo porque le ha tocado vivir, pues, varias épocas. Él estuvo en los servicios. Es muy importante que un directivo de un sector esté en los servicios. Entonces él estuvo operando niños, salvando vidas, estuvo en la Secretaría de Salud del distrito, también tratando de organizar el sistema acá. Tiene un conocimiento muy importante de la atención primaria, de la promoción de la salud, de la prevención de la enfermedad y de cómo brindar un mejor servicio a la población. ¿Qué mensaje le envía usted a los pacientes hoy en Colombia? Bueno, el mensaje es que el sistema de salud colombiano está evolucionando hacia un sistema mejor. Hoy es un derecho humano fundamental. Estamos metiéndosela toda desde el gobierno del cambio, desde el programa de gobierno, desde lo que pudimos avanzar en el Plan Nacional de Desarrollo, y con esta ley más los decretos que están en permanente ejecución, pues vamos a acercar a que la salud realmente sea un derecho, a que avancemos en el cuidado integral de la población y sobre todo a que se protejan los recursos. A los senadores de la República que la tienen ahí, ya conformaron una comisión accidental, 7 de ellos van a estar ahí discutiendo, mirando a ver si se le da luz verde nuevamente a la reforma. Sí, los senadores tienen una responsabilidad muy importante y ellos son conscientes del tema, conocen el tema. Por fortuna los 7 que están ahí conocen, son cercanos al tema, y somos muy optimistas desde que van a dar un aval y que la plenaria va a acompañar ese aval para que sigamos el trámite en el Congreso. ¿Hay esperanza de que la reforma siga su curso? Hay esperanza y hay optimismo en que la reforma siga su curso y que podamos avanzar en un sistema de salud más justo, más equitativo, más eficiente y más transparente en el uso de los recursos. ¿Qué ha sido hasta hoy lo más difícil de este ejercicio de la reforma y de estar ahí al frente del viceministerio? Lo más difícil es que tenemos 30 años haciendo lo mismo de la misma manera. Entonces, salir de ese statu quo, de esa inercia, ha sido lo más difícil, con los técnicos, con los mismos políticos, con la misma población que siente incertidumbre y que ya se acostumbró a ir a hacer la fila en la EPS o la fila en el servicio de urgencia. Entonces, se le plantea una cosa distinta. Entonces, también va a motivarnos a que hagamos una transformación cultural y poder comunicar mejor, hacer mejor pedagogía, poder poner a la gente a que participe más de estos procesos. Los pacientes que lo están viendo, allí a usted, ¿qué decirles a ellos? ¿Les van a quitar los médicos especialistas? ¿No van a poder? Aquellos que tienen cáncer, ¿no? Sí. Los pacientes vamos a ser los más beneficiados, porque yo también soy paciente. Yo soy, como se dice ahora, un sobreviviente de cáncer. Entonces me ha tocado también trasegar por todos los enredos que tiene este sistema. Y lo que estamos haciendo con la reforma es quitar esas barreras de acceso, esas trabas, para que haya un servicio más oportuno y para que obviamente se pueda entregar el medicamento a tiempo, para que la cita con el especialista también se dé a tiempo, la cirugía que está atrasada rápidamente se dé. Por eso vamos a hacer el giro directo, para que ya no haya ninguna disculpa, ningún argumento de poner barreras de acceso. A mí me gusta la noticia esa de que unas EPS quieren ser gestoras sociales y gestoras de salud y vida, ¿no? Sí, venimos
venimos desde el año anterior, 3 EPS nos manifestaron por escrito que quieren convertirse en gestora y ojalá que rápido, porque les suena eso de territorializar, de cuidar a la población, de organizar las redes con los territorios, con las entidades territoriales, de organizar los centros de atención primaria, de poner equipos multiplicadores, quieren hacerlo rápidamente. Pero obviamente necesitamos que avance la ley en el Congreso para que esto se pueda materializar. Viceministro Luis Alberto Martínez, ha sido usted muy amable, gracias por conversar con nosotros, No, contar muchas un gracias poquito por la de su historia invitación. también, ¿no? Sí, muchas gracias. Por aquí estaremos de nuevo, Dios mediante. Y usted al frente en las marchas también, ¿no? Claro que sí, desde chiquito. Sí, sí, Tenemos dándole. kit del marchante. El kit del marchante. Él es el viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, que nos ha contado un poco hoy cómo avanza la salud en Colombia.